Buenas tardes, nos encontramos en la localidad de Tepeaca, hoy para hacerle una entrevista al recién egresado licenciado en Psicología, Adriana Huerta Cepero, y preguntarle su opinión respecto a un tema. Sí. Comenzando con la primera pregunta, ¿ha trabajado en casos de violencia de género? Actualmente solamente un caso. ¿La víctima tenía miedo de contarle los hechos ocurridos? Al inicio sí. Lo que primero se tiene que hacer en la terapia o en la consulta es tener la confianza, o sea, brindarle a nosotros como psicólogos la confianza a la víctima para que ella a través del proceso se desarrolle y se pueda abrir. Por lo regular en la primera entrevista no sucede eso. Llega a pasar ya sea en la tercera sesión o cuarta sesión, dependiendo la situación en la que está viviendo. ¿Por qué? Por el miedo que tiene a que la vuelvan a victimizar o otra vez la violencia que vuelva a sufrir por el hablar. Muchas veces el que victimiza las humilla y esto hace que ellas tengan miedo al hablar. ¿Considera la violencia de género un problema grave? Sí, claro. Sí, por supuesto. Cualquier tipo de violencia es grave. ¿Por qué? Porque a veces se puede empezar solamente con un insulto, que sería la violencia física, o violencia, psicológica, que es por lo regular. La violencia psicológica se basa principalmente en palabras. No hay golpes, no hay un abuso sexual. Son palabras, pero que dañan emocionalmente a la persona. Se comienza con eso y paso a paso, dependiendo cómo sea la víctima y el victimizante, se va desarrollando. Un ejemplo, a veces ya no te duele que te insulte, entonces ya van los golpes, o ya puede ocurrir que por eso llegan a matar a las personas, por el nivel de que ya tiene esa relación. Bueno, entonces ¿cree usted que puede hacer más daño el abuso o la violencia psicológica que la física? Sí, claro, por supuesto, porque el motivo de la violencia física son golpes, es un maltrato que puede ser muy, ¿cómo te diré? No tan dañino como la psicológica o emocional. Obviamente, si estamos hablando de tal gravedad, como podría decir que ya intentaste matarme o ya intentaste acuchillarme o algo, obviamente es alto grado de agresividad. Pero un ejemplo, la violencia física o emocional daña psicológicamente. ¿Por qué? Porque a veces dicen, duelen más las palabras que los golpes. Y sí, porque eso siempre queda en nuestra mente, siempre queda en nuestro corazón, regularmente, y nunca curamos eso. Es el quehacer del psicólogo actualmente, curar lo emocional. ¿Por qué? Porque dices tú, tienes un moretón porque te pegaste o te pegaron. Con el tiempo se va a borrar. Pero ¿cómo me explicas tú que vas a borrar un insulto por parte de alguien que quieres mucho? Un ejemplo, tu mamá. A veces las palabras duelen más que los golpes. Y esto lo vamos arrastrando por toda nuestra vida. Y por eso se repiten lo que son patrones. Un ejemplo, si tú desde niñez sufriste violencia física o emocional, te puedo decir de insultos, de gritos, de humillaciones, tú vas a crecer con eso. Entonces el día que tú quieras tener hijos o pretendas hacer una familia, tú vas a desarrollar ese tipo de educación. Sin embargo, también lo vas se lo vas a dar a tu familia. Regularmente es eso lo que son repeticiones de patrones. Entonces tu familia va a crecer con eso y tus hijos, entonces va siendo una cadenita. Eso para ti está bien. ¿Por qué? Porque de esa forma te educaron. Ante la sociedad no. ¿Sale? Entonces por eso te digo que cada familia, cada persona tiene una vida, tiene un estilo de vida y está bien. No estoy diciendo que está mal, está bien. Sin embargo, son patrones que se van repitiendo. ¿Por qué? Porque es lo que a ti te hace, son conductas aprendidas. ¿Por qué? Porque es lo que a ti te enseñaron. Entonces, como tú lo aprendiste, lo vas a volver a reflejar con tu familia.
y tu familia lo va a volver a reflejar con tus nietos, y así sucesivamente se va haciendo una cadenita. Por eso a veces dicen que tenemos que romper patrones. Un ejemplo, si a ti no te gusta que tu papá te insulte o tu mamá te insulte, tú no lo tienes que hacer. Entonces ahí estás rompiendo un patrón que vas arrastrando de por vida. ¿Por qué? Porque tú ya sabes qué se siente una humillación, qué se siente un grito, qué se siente una ofensa, ¿no? Entonces, si tus hijos, no quieres que tus hijos lo pasen, pues tienes que romper ese tipo de patrones. Y a veces cuesta mucho, porque no te enseñaron a educar o a hacer de otra forma. Desgraciadamente, a veces nosotros juzgamos a las personas que nos humillan o nos hacen ese tipo de violencia, pero nosotros no sabemos cómo fueron educados, qué conductas aprendieron. Por eso te digo que cada persona y cada familia es un mundo diferente. Desgraciadamente la sociedad nada más critica por criticar, sin en cambio no sabe cuál es el origen de todo eso. Del caso anteriormente mencionado, ¿puede decirme cuáles fueron los resultados del trabajo? Mira, principalmente cuando yo empiezo una terapia con alguna pareja, les indico que por lo regular mínimo son 10 sesiones, ¿sale? De esas 10 sesiones, esta persona, fue una terapia de pareja. Vinieron tanto esposa como esposo. Se presentaron y todo. Entonces, a veces en la entrevista tú empiezas a rescatar datos. Esos datos nos sirven para ver qué tipo de terapia vas a utilizar o cuál es el problema que tienen, ¿sale? Porque a veces ellos nos dicen el motivo de consulta es pero viene siendo otro realmente. Entonces, venían bien, lo empezamos a trabajar. En la tercera sesión, yo decido que voy a tener la terapia individual. Primero la esposa y después el esposo. ¿Por qué? Porque el esposo era como el que tenía el poder en esa relación. Entonces ella era la víctima, la mujer era la víctima, tenía mucho miedo. Entonces cuando ella quería hablar, el esposo alzaba la voz y ya a la esposa me la estaba victimizando, me la estaba humillando. Entonces ella era la forma de controlarla. Entonces ya no podía hablar por miedo al miedo de que saliendo de la consulta le iba a golpear, el miedo de que saliendo de la consulta le iba a gritar o le iba a decir ¿por qué le estás diciendo eso a la doctora? Ellos vinieron a la consulta por ella, que se sentía muy mal y ya se había separado esa pareja. Entonces, para que volvieran a regresar, ella le dice, ¿sabes qué? Sí regreso contigo, pero vamos a tomar terapia de pareja. Estuvo de acuerdo, pero ya durante la sesión, él decía que lo que ella reflejaba eran puras tonterías. O sea, para esa persona eran puras tonterías. Entonces siempre la humillaba. Entonces, tuvimos 7 sesiones. En la 7ª sesión ella me dijo, ¿sabe qué? Es la última vez que venimos porque mi esposo ya no quiere seguir viniendo. Dice que para él ya no sirve. Entonces yo le dije, sí, adelante, yo no los puedo obligar, pero si tú gustas podemos tomar terapia de pareja individual. Terapia individual sin necesidad de tu esposo. ¿Por qué? Porque a veces tienen baja la autoestima y por eso pues no es que se les sea difícil, sino que como tienen baja la autoestima, te diré que no toman la decisión, tienen miedo por lo regularmente, como ella dependía totalmente de él, tanto económicamente como tenían 5 hijos, entonces pues ella siempre decía, no, ¿qué voy a hacer sin él? ¿Por qué? Porque ella no trabajaba, entonces dependía totalmente de él. Entonces te digo que la respuesta de ella fue que abandonó la consulta porque él ya no quiso. Otra causa que orilló que ellos abandonaran la consulta fue porque el marido no venía a consulta regularmente cada 15 días y no me cumplían con tareas.
Entonces, a veces en la terapia consta de un ejemplo. Yo soy una guía solamente para ustedes. Entonces, es un 30% terapeuta, un 70% pacientes. Entonces, yo veo el motivo de consulta, veo cómo voy a trabajar con ustedes, pero también les dejo tareas. Y eso es personal. Si ustedes quieren trabajar, si quieren salir adelante, tienen que cumplir con todos esos rasgos. Porque si no, no tiene sentido. Ni yo les voy a hacer perder su tiempo, ni perder su dinero, ni yo voy a perder mi tiempo. Porque al fin de cuentas, pues el paciente es el que tiene la necesidad. Yo solamente soy la guía. Y a veces pues no están de acuerdo por el que dirán, o oye, está el amiguito que les dice, ¿y vas a terapia? ¿Y para qué? Si eso no sirve. Entonces ya empiezan muchas trabas que a veces por eso ya dejan la terapia, abandonan la terapia. Pero te puedo decir que pues esa familia no tuve buenos resultados por parte de él. No tenía como la disponibilidad para estar yendo a terapia. Te digo que me venía cada 15 días cuando podía. Y cuando no podía, me venía cada 20, cada 25 días. Entonces para mí así no funciona. Según él era porque venía de México y no le daban permiso. Entonces pues no, la verdad en esa terapia pues sí se fracasó, pero lo intentamos. ¿Considera que es más probable que una mujer sufra violencia de género que un hombre? En la actualidad ya es parejo, tanto hombre como mujer. Porque así como hay hombres que humillan a las personas, a la mujer, también hay mujeres que humillan al hombre. Regularmente esto se da por la dependencia de... lo que sufre más es lo económico o el tipo de autoestima que tenga cada persona. Pero actualmente ya es parejo, un 50 y un 50. Okay. Para usted, ¿qué significa la violencia de género? La violencia de género, pues es un tipo de abuso, se puede decir que un tipo de abuso físico, emocional, económico y psicológico. ¿Podría sintetizar más esa respuesta que acaba de decir y explicándome por qué considera que esas son partes de la violencia de género? Físico, porque volvemos a lo mismo. La violencia de género ya se da tanto hombre como mujer. Sin en cambio, a veces el físico puede ser golpes, o a veces estamos jugando como amigos, pero en este juego de amigos ya hay un golpe, ya hay un insulto, ya hay un maltrato, ¿sale? Entonces hay personas que te pueden decir, es que así nos llevamos, pero ahí es cuando tienes que manejar lo que son límites, hasta dónde puedes llegar tú como amigo o amiga a ofenderme, a golpearme, a insultarme, a humillarme frente de otras personas. Por eso también es importante manejar límites en una relación, ya sea de amistad, de pareja, de familiar o un conocido. Hay personas que se chancean y para ellas está bien, pero así es su relación de ellas por el tiempo que llevan de conocerse o por el tipo de amistad que tengan. Pero siempre hay que manejar límites. Ahí entra lo que es el físico, el emocional. A veces también confunden la amistad cuando también está el tipo de violencia económica con el dinero. A veces como tienes dinero, voy contigo, me hago tu amiguito porque tengo una ganancia de por medio. Porque sé que me puedes invitar, porque sé que me puedes, que puedo tener algo de ti. Pero cuando me dejas de dar, ya no eres mi amigo o mi amiga. Regularmente pasa eso. A veces nada más nos utilizan a las personas para tener una ganancia de por medio. Son muy pocas las personas que tienen una relación de amistad, pero verdaderamente que sea de amistad, por cómo eres, por el tiempo que llevo de conocerte. A veces siempre hay, regularmente por algo, una ganancia de por medio. ¿Y conoce algunos casos de violencia de género familiar en su localidad? Familiar, sí. De hecho, la vive
dos cuñadas mías. Nosotros como psicólogos no podemos atender a familia por ética profesional. Entonces, pero sí me doy cuenta de la violencia que están llevando. Esta violencia es violencia doméstica o violencia intrafamiliar. De estas dos cuñadas que te comento, la primera no trabaja, tiene 4 hijos. Ella depende totalmente económicamente de su esposo. Estoy hablando de un esposo celoso, de un esposo controlador, de un esposo que no le gusta que trabaje, no le gusta que use escotes. Entonces ya te imaginas. De otro caso que te comento, fíjate que esta es muy chistosa. Es doctora, mi otra cuñada es doctora y está casada con un militar. Entonces, desde un principio donde te estoy diciendo un militar, el perfil que tiene el militar. Sí. ¿Sale? Ella te digo que es profesionista, es doctora. Su esposo no está con ella regularmente, la viene a visitar cada 8 días si viene va, sino cada mes o cada 3 meses que le dan su descanso. Pero cuando la llama, le llama por videollamada para ver dónde está. Su familia tiene amistades, hay amistades que a él no le parecen, entonces le prohíbe que vaya con esas personas, y si va con esas personas tiene que llevar a la suegra, según ella, porque la invita. Pero pues obviamente no te va a decir las cosas, ¿verdad? Es que él me la manda, no. A la suegra le habla de mamá, porque para ellos es un respeto. Pero sin en cambio ella no está sufriendo una violencia física, que son golpes, pero sí está sufriendo una violencia psicológica, emocional, por cómo él la está controlando, aunque no están cerca, él la está controlando por medio del teléfono. Ok, pues eso sería todo y muchas gracias por su tiempo. Sí, de nada.